como medios de comunicación siempre hemos sido muy cuestionados sobre el manejo de la información relacionada con el suicidio. ¿Por qué se suicidan las personas? El viaducto se ha convertido en un referente y si nosotros lo dejamos así, van a seguir viniendo personas, ya no de por aquí cercanas, sino de otras partes. Ahora se suicida la gente igual que antes, o ahora hay más incidencia de esto, ahora que hay plataformas digitales, redes sociales, tanta tecnología. En Colombia, del 2022 al 2023 hubo un incremento del suicidio de un 15%, se ha incrementado de manera significativa. Saludo especial a todas las personas que a esta hora se conectan con nuestro programa Al Final del Día, una realización del Diario TV. Esta semana queremos tratar un tema que es de interés para todos, especialmente para las familias del departamento de Risaralda, porque hemos tenido últimamente algunos casos muy sonados en los medios de comunicación y por supuesto en diferentes ámbitos relacionados con el suicidio de 2 jóvenes universitarios y un menor de edad en el municipio de Marsella. Para hablar de este tema que es interesante y preocupante, nos acompaña hoy el doctor Uriel Escobar, uno de los columnistas de nuestro periódico, pero además una persona que ha estudiado a profundidad el tema del suicidio y específicamente en el departamento de Risaralda. Doctor Uriel, gracias por estar con nosotros y bueno, hablemos de este tema que es de suma importancia para todas las personas que ven este programa. No, gracias a ti por la invitación, ¿no?, que me haces a participar en este programa. El suicidio es un tema que lo vengo tratando desde hace unos 34 años acá en la ciudad de Pereira y en el departamento de Risaralda, incluyendo estudios de población que se han hecho. Hace ya bastante tiempo hicimos una investigación con el doctor Rafael Alarcón, un colega psiquiatra de acá de la ciudad, y nosotros nos hacíamos una pregunta. La pregunta era, ¿por qué se suicidan los risaraldenses? Y porque esa pregunta me la hizo un periodista, y me la hizo un periodista porque allá en ese entonces un periodista se lanzó desde un puente, no del viaducto César Gaviria porque no estaba, se lanzó desde un puente y entonces los colegas me preguntaron como psiquiatra y como trabajador de la salud mental, qué es lo que está pasando, o sea, qué es lo que está sucediendo. Pero como dice la historia, ha corrido mucha agua debajo del puente desde hace unos 25 años, digamos, que se hizo ese primer estudio, que fue un estudio pionero, ¿no?, aquí en el departamento y aquí en la ciudad. Y posteriormente ese estudio nosotros lo fuimos presentando en diversas partes del país y también a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscábamos era encontrar como unos elementos en común para responder a la pregunta acerca de por qué se suicidan las personas, ¿no? Entonces, este es un tema que siempre ha concitado mucho mi atención. Yo diría que me he especializado además en la parte de suicidio, en lo que tiene que ver con las adicciones y en lo que tiene que ver en general con los temas que acontecen, digamos así, con otros temas de salud mental como es la depresión, la ansiedad, en fin. Entonces, sí, yo te agradezco mucho que me hayas invitado para que podamos conversar sobre este tema que es fundamental, porque yo considero que la clave para el suicidio, adelantándome un poquito, es la prevención. Y la base de la prevención es la educación. Doctor Uriel, nosotros como medios de comunicación siempre hemos sido muy cuestionados sobre el manejo de la información relacionada con el suicidio. Pues se tiende a decir que cuando una persona ve en la radio, en la prensa, en la televisión, que una persona toma una decisión como esta, pues toma algo así como valor y lo hace también. ¿Esto tiene algo de cierto o es un mito? Sí tiene algo de cierto, sí tiene algo de cierto. Cuando nosotros hicimos el estudio, elaboramos unos manuales como especie de unos anexos y en esa época pues me imagino que tú todavía estabas dando los primeros pasitos, estabas caminando apenas. Nosotros hicimos un manual
dirigido a medios de comunicación, a periodistas, en los cuales dábamos unas pautas, eso está todavía, ¿no? Dábamos unas pautas acerca de cómo dar la información. Esa parte es fundamental, ¿no? Una de las primeras luchas que yo tuve acá en Pereira, en mi ejercicio profesional, fue con lo del viaducto César Gaviria Trujillo. Pues cuando se comenzaron los primeros suicidios, y eso salía, ¿cierto?, en la última página, pero además el suicida dejaba una carta diciéndome suicido porque me abandonaste, porque, en fin, ¿cierto? Y entonces eso motivó mucho a las personas, y venían personas del norte del valle, sí, venían de Manizales, venían de Armenia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el viaducto se convirtió en ese entonces como en un referente, digamos así, del suicidio. ¿Por qué? Porque las personas sabían que cuando se suicidaban, entonces le hacían toda una crónica, ¿cierto? De alguna manera, nosotros, los seres humanos, manejamos mucho esa tendencia, ¿no? Digamos así. Y lo otro es que nosotros somos influenciables, ¿cierto? Si hay algo, yo voy a hacer también esto. Un ejemplo muy, muy clarito, muy sencillo. ¿Te acuerdas aquella telenovela Café con aroma de mujer? Claro. Entonces, en esa época, el 80% de las mujeres colombianas se peinaban como Margarita Rosa, ¿cierto? ¿O te acuerdas también de una telenovela Pedro el Escamoso? Ok. Ay, Dios. Bueno, entonces, los muchachos en los semáforos, ¿cómo bailaban? Como bailaba Pedro, ¿cierto? Inclusive se ponían pelucas. Mira que eso tiene mucho que ver con esa tendencia que tenemos los seres humanos. Somos gregarios, ¿no? Por supuesto. Y nosotros siempre buscamos un referente. Entonces, cuando una persona se suicida, el deber de los medios, por supuesto, es informar, ¿cierto? Sí. Pero hay que saber informar, y eso ustedes pues lo saben mucho mejor, pero de pronto es quitarle perdone el término, el amarillismo, ¿cierto? Y dar una información objetiva, una información muy, muy clara, ¿cierto? Sin ponerle arandelas ni nada de estas cosas. Hay que cuidarse mucho de esos titulares. Entonces, los medios de comunicación tienen influencia, ¿cierto? En general, tienen influencia en la sociedad, pues obvio. O sea, de eso a nadie le puede caber duda, ¿cierto? Que yo, por ejemplo, mi columna semanal, cuando yo la escribo, si toco algún tema álgido, pues ahí me están escribiendo, ¿cierto? Y me están preguntando. ¿Y por qué? Porque de alguna manera, pues yo muevo un poquito de opinión, ¿no? Un poquito. Pero ahí, como en el caso de nuestro periódico, ¿cierto? Mueve muchísima más opinión, entonces sí tiene influencia. Entonces hay que cuidarse con la manera como se da la información. Claro. Hablábamos esta semana en la sala de redacción cuando estábamos planteando este tema, y un compañero manifestó que suicidio ha habido toda la vida, que siempre ha sido en igual proporción. Entonces nos cuestionamos, bueno, ¿es cierto? ¿Ahora se suicida la gente igual que antes, o ahora hay más incidencia de esto, ahora que hay plataformas digitales, redes sociales, tanta tecnología? ¿Qué hay de cierto en que la gente siempre se ha suicidado lo mismo, o realmente ahora ocurren más estos casos? Eso que dijeron allí, afortunadamente lo dijeron fue de una manera muy coloquial y no con un respaldo científico, es falso. El suicidio se ha incrementado de manera significativa a nivel global, pero también en Colombia. Miren que en Colombia del 2022 al 2023 hubo un incremento del suicidio de un 15%, un 15%. Pasaron de 1.562 a 1.890, casi a 1.900, ¿cierto? Un incremento en solamente un año. Ahora, ¿qué es lo que ha encontrado la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud? Que en los últimos 4 años, incluido ahí la pandemia y la pospandemia, los problemas relacionados con la salud mental se han incrementado en un 25%. Se han incrementado en un 25%. ¿Cuántas personas se suicidaron en el mundo el año anterior? Cerca de 800.000, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se ha observado? Que ha habido un incremento significativo, no relacionado con el incremento poblacional, no, ¿cierto? Sino ha habido un incremento, ¿por qué? Porque los trastornos mentales en general
a nivel global y en Colombia sí que más, ¿cierto? Se han incrementado de manera significativa. Y esto está respaldado por estudios que se han hecho a nivel global, pero aquí en Colombia también se han hecho estudios. Un estudio muy interesante que hizo el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, otro estudio que hizo el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso, ¿cierto? En los cuales se encuentra que el incremento del suicidio comparativamente con el incremento de la población, por supuesto, se ha incrementado de manera significativa, y ese es un indicador del estado de salud mental de las personas. Entonces, el suicidio se ha incrementado, de eso no hay duda. El otro elemento que también es falso, ¿cierto?, es de que siempre se han suicidado y entonces pues no hay que hacer nada contra el suicidio. Eso fue una de las luchas que yo tuve cuando yo proponía la importancia de que se construyera una malla de protección, ¿cierto?, en el viaducto César Gaviria Trujillo. En esa época me acuerdo... O sea, usted es pionero de esa, sí, de pero esa por supuesto, no, claro, sí, yo fui pionero de esa iniciativa. Pero entonces, ¿qué me decían entonces algunos colegas columnistas? Yo en ese momento publicaba también en los dos periódicos que existían acá. Decían que el psiquiatra se enloqueció. Él es como el cuento de que cuando la persona se la están jugando, digamos, bien sea el hombre o la mujer, ya eso no es. Entonces, vendiendo el sofá se acabó la infidelidad. Yo decía, no, lo que pasa es que ponerle una valla al viaducto César Gaviria Trujillo es una política de salud pública. ¿Por qué? Porque el viaducto se ha convertido en un referente, y si nosotros lo dejamos así, van a seguir viniendo personas, ya no de por aquí cercanas, sino de otras partes. Van a venir, ¿por qué? Porque se ha convertido en un referente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los estudios que se han hecho, el 95% de los intentos de suicidio se pueden prevenir a través de medidas como esta que estamos haciendo, medidas educativas que ahorita hablamos acerca de qué hacer, ¿cierto? Hay un 5% que definitivamente no se puede hacer nada. O sea, en esa parte estoy de acuerdo. El suicidio ha existido mientras ha existido el ser humano, y son muy famosos los suicidas estas allá de la cicuta, en fin, ¿cierto? Los suicidios filosóficos, los suicidios literarios, en fin. De hecho, en la Grecia antigua, los intelectuales y eso, muchos, un número muy importante se suicidaban, ¿no? Filósofos y esto. Pero, ojo, lo importante es esto. Como medidas de salud pública, 95% de los casos de suicidio se pueden prevenir. Entonces nosotros, ¿sobre qué tenemos que trabajar? No sobre el 5% que no hay, se seguirán suicidando mientras exista el ser humano. Pero estamos hablando de un 5%. Una política de salud pública tiene que trabajar es por toda la población. Entonces nosotros tenemos que trabajar por el 95% para prevenir el suicidio. ¿Y se puede prevenir? Sí, de manera enfática, lo digo como especialista en el tema. Sí. Doctor, ¿y estos estudios que ustedes han hecho en el departamento de Risaralda sobre las causas que pueden llevar a una persona a cometer el suicidio, cuáles han sido los resultados? ¿Qué encontraron ustedes en cuáles han sido los motivos que llevaron a estas personas a tomar decisiones tan fatales como, por ejemplo, lanzarse del viaducto César Gaviria Trujillo? En el estudio que nosotros hicimos, y de hecho todos los estudios poblacionales, la pregunta fundamental que uno se hace es, bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo? Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, hago referencia a aquellos factores que en un momento dado hacen que una persona haga un intento de suicidio o se suicide, ¿cierto? Factores de riesgo. Y el segundo elemento, factores protectores. ¿Qué me protege a mí del suicidio? ¿Cierto? ¿Cuáles son esos factores que se han encontrado? Y nosotros ese estudio que hicimos en 3 años, investigamos muchas personas que hicieron intento de suicidio y muchas otras personas que se suicidaron. Los que se suicidaron, por supuesto, no los entrevistamos, pero sí a la familia, ¿cierto? Ok. Y sobre eso fue que nosotros montamos, digamos así, un programa para la prevención de la conducta suicida acá en Risaralda. A cada persona nosotros le hacíamos un inventario de preguntas, que en total eran 120
120 preguntas para ir encontrando cuáles eran como las principales causas por las cuales los resaraldentes se suicidaban. Y lo que nosotros encontramos es unas características de población antes de entrar en lo de las causas. Se suicidan más los hombres, ¿cierto? En una relación, una proporción de 5:1, o sea, por cada mujer que se suicidan 5 hombres. Hacen más intentos de suicidio las mujeres en una relación de 4:1, o sea, por cada intento de suicidio de un hombre lo hacen 4 mujeres, ¿cierto? Ese es un elemento fundamental. Lo otro, lo que tiene que ver con la estructura poblacional, hacen más intentos de suicidio personas que están entre los 18 y 36 años, o sea, personas jóvenes, personas muy jóvenes, y por eso es que nosotros siempre hemos lanzado voz de alarma, voz de alerta, ¿no? En esta población. Claro, me imagino que en otros países por la pirámide poblacional habrá un cambio, pero acá en nuestro medio las personas que más intentan suicidarse, ojo, hay que establecer diferencia entre intento y el suicidio consumado como tal. Entonces son las personas jóvenes. Ahora bien, las causas que nosotros encontramos. En primera medida encontramos problemas desde el punto de vista afectivo, o sea, ruptura, familiares, también encontramos muerte de un ser querido, en fin, pero principalmente las rupturas, ¿no?, de pareja. También encontramos nosotros dentro de esos problemas que incluimos como afectivos, digamos así, muchos problemas desde el punto de vista económico, es el segundo, ¿cierto? El primero es los afectivos, el segundo son problemas económicos, ¿cierto? Lo otro es, especialmente en jóvenes, en niños que estamos viendo tanto ahora y en adolescentes, la violencia al interior de las familias, ¿cierto? El que no hay un diálogo entre la familia. Bueno, seguimos. Enfermedades mentales, especialmente la depresión. Nosotros siempre decimos que una persona deprimida, endógena. Ese es otro tema, endógena. Ahí depresión endógena es cuando la persona se deprime sin haber una causa externa aparente, ¿cierto? Sin haber una causa, cuando uno le pregunta como clínico, ¿usted por qué está triste, digamos así? Yo no sé, ¿cierto? Terrible. Sí, entonces esas personas, si no reciben ayuda, un 30% de ellas entran en unos estados depresivos mayores, estados melancólicos, y de ese 30%, 17% hacen intentos de suicidio, o por lo menos comienzan con una ideación suicida activa. Lo otro es las enfermedades físicas, especialmente las enfermedades terminales. Estamos hablando del SIDA, del cáncer, artritis deformativa, en fin, este tipo de enfermedad. Entonces, ahí te estoy planteando como un panorama acerca de cuál es como la situación principal de factores de riesgo que inducen a que una persona haga los intentos de suicidio. Sí, y si se presentan como signos, si hay signos visibles, porque de pronto veíamos en los últimos casos, precisamente de lo que estábamos hablando al principio del programa, de jóvenes que de pronto no mostraban muchos signos, gente que uno la ve alegre, que ve que tiene amigos, que realiza actividades, van a la universidad, están en grupos de arte, de música, sin embargo toman esa decisión, o sea, porque a veces no se ve que esta persona tiene esa tendencia. Puede que aparentemente las personas lo vean muy alegres, muy contentos, pero no sé si te acuerdas del antiguo dicho de los abuelitos, la procesión va por dentro, ¿cierto? Esto hace referencia a que estas son personas que están padeciendo, que tienen algún tipo de sufrimiento, pero por supuesto socializan, ¿no? Por ejemplo, no sé tú qué inconvenientes tengas ahora, de pronto que te estén dando muy duro, o tú no sabes qué inconvenientes tenga yo, ¿cierto? En este momento, y pues yo estoy hablando acá de una manera muy tranquila, ¿cierto? Dando consejos. ¿Y cuántos? El año pasado se suicidaron 3 psiquiatras acá en Colombia, ¿cierto? Y colegas médicos, creo que fueron 6, si mal no estoy. Bueno, nosotros los psiquiatras, dentro de los estudios poblacionales de profesionales médicos, somos los que más nos suicidamos con los, porque todo eso se ha estudiado con los anestesiólogos, ¿cierto? ¿Sí? Y los otros son los odontólogos como profesionales de salud. Entonces, pues nosotros somos seres humanos,
Cuando se suicidó un último colega, le preguntaban al presidente, al doctor de la Espriella, ¿por qué un psiquiatra se suicida? La respuesta del presidente fue genial, porque los psiquiatras somos humanos, ¿sí? Sentimos, nos deprimimos, ¿cierto? Tenemos dificultades. Ahora, que tenemos elementos para enfrentar eso, bueno, sí, es distinto, ¿cierto? Pero son elementos importantes. Una persona que se va a suicidar siempre comienza a tener una serie de síntomas o una serie de signos que pueden ser detectados por las personas cercanas. Es que si yo estoy deprimido, como nosotros desafortunadamente no nos conocemos, no tenemos esa amistad, digamos así, pues no te das cuenta. Pero mi hija, pues cómo no se va a dar cuenta si está viviendo conmigo. Mi pareja, cómo no se va a dar cuenta. ¿Cierto? O esa persona cercana, claro que sí. O sea, algo en mí no está funcionando bien. ¿Y cuáles son estos síntomas más comunes, o más que síntomas, los signos? Lo que puede estar viendo la familia para detectar que una persona de pronto está pasando por un momento difícil. No sé, se queda callada, se aísla. ¿Qué debe mirar en los demás una persona en este momento dentro de su hogar como para estar alerta y decir, a fulano de tal le pasa algo? Prestémosle atención a ver qué le sucede, cómo lo podemos ayudar. Díganos, por favor, algunos de estos signos de los que debemos estar alerta. ¿Y qué es lo que más común es? ¿Qué es lo más común como para tener los síntomas o para ver esos signos y alertarnos dentro de las familias? O sea, la persona se queda callada o se aísla, algo que la gente en este momento pueda decir, fulano de tal está pasando de pronto por un momento difícil. Son tres elementos que siempre son válidos en nosotros los seres humanos, que somos seres sociales, ¿no? Lo primero tiene que ver con los comportamientos, lo externo, lo que pueden ver, ¿cierto? La persona, cuando está en ese trance, comienza a tener cambios en su comportamiento, incluso en su forma de vestir. Ya la persona se cuida menos, digamos así. Si es un hombre ya puede dejarse, y no está acostumbrado, claro, si es barbado, pues, pero entonces ya comienza a no preocuparse mucho. Si es mujer, pues no se acicala tanto, digamos así. De pronto puede estar como un poquito descuidada o descuidado, digamos así, ¿cierto? El rendimiento académico se cae, el rendimiento laboral se cae necesariamente, ¿cierto? Entonces, esos elementos son alertas. Lo otro es, nosotros los seres humanos tenemos rutina, los viernes nos vamos a un sitio, a un café, en fin, compartimos. Ya ahí no. No vuelve. Ya no vuelve. Entonces los grupos literarios ya no vuelve. Estoy colocando ejemplos. Eso es en lo que tiene que ver con lo visible, la parte del comportamiento. Si nos vamos un poquito más adentro, encontramos que también hay alteraciones a nivel del pensamiento. La persona comienza a tener una actitud negativa con respecto a la vida, ¿cierto? Ya si cualquier tiene un problema y uno le plantea una solución, vienen 3 problemas más que nos está planteando, ¿cierto? Entonces, para ello, las personas que están en trance de suicidio tienen una visión tubular de la vida, ¿cierto? Oscura de la vida, piensan que no hay salida, que no hay posibilidad, que no hay opción. El negativismo, exactamente, en su forma de pensar. Y el otro elemento tiene que ver con el estado de ánimo. El estado de ánimo, pero reitero, el estado de ánimo lo detecta es la persona que me conoce a mí, ¿cierto? Me conoce a mí, ay, pues, ¿qué te sucede? O inclusive los buenos amigos, ¿qué te sucede? No, nada, yo estoy bien. No, tú no estás bien, tú no eres así, tú eres una persona más alegre, más y ahora te veo ahí como apagado, ¿cierto? Se va apagando. Entonces, miren, 3 elementos. El comportamiento, la forma de pensar y el sentimiento y el sentir. Esos se alteran, ¿cierto? Porque una persona no se suicida así de un momento a otro, que hoy estoy bien divinamente y ¡pum! Me suicidé. No, ¿cierto? Cuando la persona, hay intentos de suicidio impulsivo, sí. Eso se pueden prevenir, sí. Pero cuando la persona ya viene meditando el suicidio hace 6 meses, hace un año, es más difícil que se logre detener, digamos. ¿Por qué? Porque hay una clara resolución,
¿cierto? Hasta que toman la decisión. Hasta que toman la decisión. Ahí hay como 3 elementos que nosotros llamamos, ¿cierto? Un elemento de la contemplación de la posibilidad, lo otro ya comienza a meterse a buscar, digamos así, a informarse, y ya viene el tercer aspecto, que es la resolución. Esto se acabó y listo. Entonces, una persona, para suicidarse, pongámosle en tiempos, se requieren por lo menos de 1 año a 6 meses, que ha venido pensando esa posibilidad. Doctor, usted hablaba ahora de factores de protección. ¿Qué puede hacer la familia o inclusive una misma persona que se esté viendo de pronto en un momento difícil, que tenga algún grado de depresión o tenga, como decimos así, un aburrimiento? ¿Qué puede hacer esta persona para protegerse y no llegar de pronto a un extremo y a tener pues una tragedia como esta de la que hemos venido hablando en este programa? Hay que hacer ya una reflexión sobre las formas en las cuales nos estamos relacionando, esta cultura, ¿no? La civilización actual es una civilización que yo considero está en un proceso de cambio, en un proceso de transformación, porque ha sido reemplazado el contacto de persona a persona por contacto a través de las plataformas, a través de las máquinas, ¿cierto? A través de las pantallas. El fenómeno que está sucediendo en Japón, pues que recientemente ilustraron sobre eso. El chico japonés que no sale de su casa, el adolescente, digamos, de 17, 18 años, pero que tiene 25,000 amigos, ¿cierto? Todos allí virtuales. Es una persona que está allí desde el punto de vista virtual, no reemplaza a un contacto, a un abrazo, ¿cierto? A un mirarse a los ojos. No, eso es irreemplazable, ¿cierto? Pero nosotros estamos haciendo ese proceso de transición. Mire que es tan grave la situación que en países europeos ya se está legislando sobre el uso de pantallas. Sí. Y entonces las personas que pueden utilizar el celular, que pueden utilizar pantallas, son mayores de 14 años. Pero aquí en Colombia, ¿qué sucede? Suceden situaciones tan tristes como esta que te relato rápidamente. Venía yo de Bogotá, ahí en el avión, y de pronto estaba un chico de 2 años, ¿cierto? Y un escándalo cuando nos estábamos bajando. Y entonces lloraba y lloraba y el papá lo cargaba y el niño lloraba y lloraba. Entonces el papá hizo lo siguiente: sacó su celular, se lo entregó al niño, no tiene 3 años ese niño, se lo entregó al niño y se acabó la pataleta y el niño comenzó. Y los padres contentos, los padres felices. Ayer que yo hice consulta, fue la mamá con su niño y con la abuelita. Mientras madre y abuelita estaban allí, ¿cierto? El niño no levantó la cabeza, estaba en Nintendo, sí, bueno, sí, en esos juegos. Entonces yo hice una reflexión: ¿qué será de este niño cuando tenga 10, cuando tenga 14, cuando tenga 15 años? Si no tiene esa posibilidad de estar interactuando, si no está allí aislado completamente, ensimismado, ¿cierto?, en esos juegos. Entonces todos esos son grandes retos que nosotros tenemos. Por eso en Suiza se está volviendo otra vez a que los chicos no lleven computador, sino que escriban, ¿cierto? Y que desarrollen esa habilidad natural, porque si no la desarrollamos, la perdemos. Total. Uno mismo ya lo nota, que a veces ya no escribe igual. Antes tenía un tipo de letra más bonita, se entendía más, ya no, porque todos son las teclas. Y entonces imagínense si eso ocurre con un niño, con un pequeño. Claro. Entonces todos estos son elementos, pues es la cultura, la civilización que nos lleva allá, y yo no es que me pongo a quejarme de eso, porque es el desarrollo, digamos así, como natural, ¿no? Pero sí se pueden hacer cambios como se están haciendo en esos países, ¿cierto? Para que las personas nuevamente se centren en sí mismos y que puedan desarrollar esas habilidades que todos tenemos, ¿cierto? Sin duda alguna. Mira que, no es que sea un tiempo mejor, pero cuando yo estudiaba no nos permitían entrar calculadoras, ni de riesgo, ¿cierto? Y entonces ahora uno le pregunta a alguien, bueno, ¿cuántos son 9 por 4? Ay, ¿para qué si yo simplemente saco la calculadora? No, o saco el celular, digamos, y ya. O sea, no, es importante porque es parte de ese desarrollo
personal. Sí. Doctor, usted hablaba ahora sobre la protección o esos sistemas de protección que pueden evitar que una persona pues tome una fatal decisión como esta. Relatemos cuáles son estos sistemas de protección que pueden ayudar tanto en este momento a una familia para que acojan a una persona, a una misma persona que está viviendo un momento difícil y pueda estar pensando, bueno, yo voy a hacer algo para que esto no me vaya a ocurrir a mí. Bueno, yo hablaba de factores de riesgo, los factores que inducen, y hay factores de protección. En ese estudio nosotros también investigamos los factores de protección y te voy a mencionar de manera muy general cuáles son los factores que protegen y de pronto si tienes interés hablamos en algunos en particular. Por ejemplo, las personas que están en una relación afectiva tienen una menor probabilidad de que se suiciden. Y a pesar de que el amor. A pesar de que el matrimonio, por ejemplo, se ha satanizado de decir que no, que el que se va a casar, no, que qué horrible, o se va a comprometer, o en fin, lo que sea, mejor dicho, o rejuntados, el término que queramos, pero que es uno con alguien, ¿cierto? Alguien con que uno pueda expresar afecto. Ese es un factor que protege mucho, ¿cierto? El estar en unión protege mucho. Lo otro es las creencias. Una persona que tenga fe, ¿cierto? En cualquier religión, pues llámese, o en cualquier sistema espiritual, budismo, en fin, ¿cierto? Cualquiera. Eso es un factor que protege y es fundamental, ¿cierto? Lo otro es las familias extensas, ¿cierto? Que ya en muchos países eso no se utiliza, ¿cierto? Que está papá y mamá y el chico a los 15 años debe salir de la casa, ¿cierto? Total, ya sí. está, en cambio acá nosotros comparativamente somos bombril, ¿cierto? Tiene unos 40 años y todavía hay que el hotel mamá y todas esas cosas, ¿cierto? Tenemos esa tendencia. Eso protege y por eso lo que se ha encontrado es que se suicidan más las personas de países desarrollados comparativamente con países tercermundistas que nos llaman, ¿cierto? Ese es un aspecto muy importante. La soledad, por ejemplo, es un elemento fundamental. Mira que yo escribí un artículo sobre eso. El año pasado, a principios de año, se creó en el Reino Unido el Ministerio de la Soledad. ¿Por qué? Porque se encontró que casi un 10% de las personas ancianas de Gran Bretaña pasaban 4 o 5 meses sin tener contacto con ningún otro ser humano, ¿cierto? Con ningún otro ser humano. No, eso mata el que sea. Sin ningún otro ser humano. Entonces, el contacto es un factor protector. El tener unos espacios, el pertenecer uno a un grupo, llámese un grupo literario, filosófico, deportivo, ¿cierto? Que uno tenga la posibilidad de compartir, es un factor que protege mucho. En el hogar, por supuesto, que mencionabas tú, facilitar el diálogo, ¿cierto? Porque muchas veces en el hogar se establece, no, aquí el que manda soy yo. ¿Por qué? Porque yo soy el que trabajo. Y usted tiene que... Entonces, no es así, ¿cierto? Todos los seres humanos que constituimos una familia tenemos los mismos derechos. El niño de 5 años hay que escucharlo, ¿cierto? Decirle, ¿tú qué piensas? Sí, vamos a comprar una casa. ¿Tú qué piensas de esto? Hay que escuchar la opinión de él. ¿Por qué? Porque eso lo va formando. Sí, lo va formando y dice, yo soy tenido en cuenta. Sí, yo soy una persona que me escucha. Entonces, el diálogo es fundamental también como un factor que protege. Sí. Bueno, para ahondar en alguno de ellos, me llama la atención el deporte, por ejemplo. Porque últimamente pues hay muchas teorías, de pronto opiniones, grupos de personas que dicen, yo voy al gimnasio porque esto me mejora la salud mental, estar en compañía de otras personas y también como la oxigenación del cerebro, bueno, eso como que los pone más felices, no sé, eso es real, eso de alguna manera mejora un poco como el estado de ánimo y puede evitar también esto. Muchísimo, muchísimo. Cuando yo estoy triste, que estoy así en grupos, entonces yo digo, bueno, yo necesito en ese momento que alguien me dé un abrazo para liberar oxitocina. ¿Oxitocina qué es? Es una sustancia que nosotros segregamos y se dice que es la sustancia del amor, ¿cierto? Si yo estoy triste,
y yo abrazo a alguien, miro a alguien a los ojos y le digo, ¿cómo estás de bonita? O te quiero, pues si esa es la persona, si se le puede decir, por supuesto. Entonces se libera en uno esa sustancia, pero en la otra persona también. Y ustedes no saben lo sanador que se convierte dar un abrazo, ¿cierto? Por la liberación de esa sustancia. Y hay otra sustancia que es la sustancia de la felicidad, la sustancia del bienestar, que se llama dopamina, ¿cierto? La dopamina, ¿cómo la podemos nosotros estimular rápidamente? Pues consumiendo drogas, por decir algo, sustancias psicoactivas, pero también la podemos estimular haciendo ejercicios, practicando el yoga. Cuando uno está haciendo una meditación, la cantidad de dopamina que se libera sin necesidad de recurrir a ningún tipo de sustancia. Entonces, a través de la práctica del deporte, todas esas sustancias se liberan y esas sustancias son sanadoras, esas sustancias son protectoras. Totalmente de acuerdo, la práctica del deporte, y si ojalá es al aire libre, y eso es una fuente muy importante de bienestar. Y eso es lo que nosotros los seres humanos buscamos, ¿cierto? Unas condiciones de bienestar. Recientemente la alcaldía de Pereira anunció que creaban como bueno, no sé si es un grupo o por lo menos la permanencia de unos psicólogos en un sitio, pues, que van a estar atendiendo las llamadas de alguna persona que en algún momento sienta que necesita hablar con un psicólogo, tener el acompañamiento de alguien que lo escuche cuando se siente de pronto en un estado de depresión, cuando siente que tiene como un impulso suicida o por lo menos un malestar. ¿Usted considera que estas políticas también ayudan a evitar el suicidio? ¿La gente sí le sirve de algo hablar, por ejemplo, con un desconocido? Muchísimo, muchísimo. Son las líneas de emergencia, ¿no? Y cada vez se imponen más las líneas de emergencia de diferentes tipos, ¿no? Yo decía al comienzo que nosotros los seres humanos somos seres gregarios. Somos seres gregarios. El grupo nos protege. Por eso es que ahora está claramente identificado por la ciencia, por ejemplo, las personas alcohólicas se reúnen, el grupo de AA, las personas que son adictas a otras sustancias, NA, ¿cierto? Narcóticos Anónimos, las personas que juegan, ¿cierto? Los ludópatas, entonces están los ludópatas anónimos. Se reúnen a jugar póker. se reúnen, tienen sus reuniones. Acá en Pereira hay un grupo, ¿cierto? Yo lo recomiendo ahí en Cuba, Los Quebradas también hay un grupo de ludópatas anónimos que fundamentalmente, ¿qué es lo que hace? Pues la misma filosofía de Alcohólicos Anónimos, ¿no? ¿Cierto? Comparten y tratan de exponer su propio caso. Ustedes no saben lo importante que es, ¿cierto?, el testimonio de vida. Cuando una persona va y dice, mire, yo tuve este problema, a mí tuvieron que quitarme las tarjetas de crédito, tuvieron que bloquearme, porque a mí me pagaban, y eso se ve mucho en profesores, ¿cierto?, y pensionados. Es muy frecuente, por lo menos en mis casos yo he visto muchos de estas personas, ¿no? Ya pensionados, entonces, ¿qué hacen? Van, reclaman la pensión, y no van a la casa, sino se meten al casino y salen sin limpios. un peso. Sí, exactamente, y salen sin un peso. Entonces a estas personas, como parte del tratamiento, por supuesto con el aval de ellos, entonces se les quitan sus tarjetas de crédito, sus cuentas bancarias, en fin. Y ellos cuentan su historia de cómo en un momento dado han podido superar esa situación, ¿cierto? Porque es algo que se presenta, pero por supuesto tiene su tratamiento, ¿no? Entonces, todos estos son elementos importantes y que nos ayudan. O sea, participar en grupos es fundamental. Nosotros somos seres gregarios y el grupo nos sirve de apoyo y de acompañamiento. Y por eso están todos esos grupos, están los grupos de los trastornos bipolares, están los grupos esquizofrénicos, sí, hay muchos grupos que precisamente lo que buscan es eso, tener como mayor información, pero sobre todo compartir. Sí. Doctor, para terminar, me gustaría como que le diéramos un mensaje o le habláramos a las familias de una persona que toma la decisión de quitarse de la vida, porque lo que hemos encontrado en el trabajo periodístico es que queda como una gran culpa en el hogar, en la familia. Se echan la culpa de lo que le pasó al otro. ¿Qué les podemos decir a ellos
como algo un poco liberador. Claro, claro, y es el mensaje final y es el mensaje positivo, ¿no? El mensaje es el siguiente: cualquier ser humano en cualquier momento de su vida se puede sentir triste, se puede deprimir. La depresión es la primera causa de morbilidad en el mundo. En el año 2030 va a ser la primera causa y la responsable de que hayan años de vida perdidos, ¿cierto? La depresión en el mundo. ¿Eso qué significa? Que la depresión es un trastorno que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué sucede aquí en nuestra sociedad? En grandes franjas de la población, que les da miedo, que les da temor decir que están tristes, que están deprimidos. ¿Por qué? Porque inmediatamente lo que van a recibir de parte de la familia o de los amigos en el entorno escolar, en el entorno laboral, ayúdese, sea berraco, ¿cierto? Sea berraco con la vida. Entonces una persona deprimida que escuche eso, pues se deprime más. Eso es apenas lógico, ¿cierto? Que se deprima más. Entonces, los seres humanos nos podemos deprimir en cualquier momento de nuestra vida. Los seres humanos necesitamos ayuda. En esos momentos de crisis, buscar ayuda es fundamental. O sea, no vivir eso solo, los casos que tú ponías que aparentemente se ven muy bien y esto, pero que la procesión va por dentro. No, si yo no me siento bien, compartirlo. ¿Con quién? Pues primero con mis seres más cercanos, mis seres queridos, con la persona, con ese amigo, que habitualmente todos tenemos un amigo, una amiga, en fin, poder compartir eso. O sea, dialogarlo, hablarlo. De hecho, la Asociación Colombiana de Psiquiatría tiene un eslogan que hace referencia a eso, ¿cierto? Dialogue, hable, exprese, no calle. Lo otro es, ese es otro de los mitos que hay, que si yo voy donde el psiquiatra es porque estoy loco. Esa sí es. Y eso impide que mucha gente... Pero por supuesto, las personas les da pena decir. ¿Por qué? Sobre todo porque los estigmatizan. Entonces, si una persona, por ejemplo, una empleada, tiene una depresión y la llevamos a una de las clínicas que tenemos acá, porque tuvo una depresión severa, entonces ya no se va a llamar Marta, sino la loca. Los compañeros le dicen, es que ya le dio la chiripioica, es que dicen, sí, ya le dio la chiripioica. Entonces, claro, ¿cómo se siente Marta? Pues terriblemente mal, se siente terriblemente mal. Y no vuelve a verbalizar nada. Y es correcto, es correcto. ¿Qué es lo que se debería hacer? Los compañeros apoyarla. Marta, ¿qué necesitas? Mira, una ayuda. Sabemos que estuviste incapacitada un mes, entonces nosotros te ayudamos para que te pongas al día. Ánimo, vamos, ánimo. Dale un abrazo para que se libere oxitocina, ¿cierto? Esas cosas son fundamentales, son importantes. Y ni se diga en la casa, claro. O sea, ¿cuántas señoras, porque la depresión es mayor en mujeres, cuántas señoras no van y me dicen, no, doctor, es que ya yo no puedo decir, yo perdí la autoridad en casa? ¿Por qué? Porque voy a decirle algo a mis hijos, ya le dio, me dice el marido. Entonces los muchachos ya se burlan de mí, o sea, entonces yo perdí esa autoridad. Y me ha tocado que a veces yo voy y estoy observando cuando hay las personas hospitalizadas y visitas, y con esto ya vamos cerrando. Entonces está la señora allí, que la tenemos allí en la clínica internada, y llega el marido y le dice, oiga, es que usted, mejor dicho, sí es una persona desagradecida. Mire, ¿qué te falta a ti? Tienes tu esposo, tienes tus hijos que te quieren, yo tengo trabajo, tú también tienes trabajo. Si tuvieras a un señor ahí en el Parque Bolívar que se va arrastrando así porque no tiene piernitas y va feliz sonriéndote, sea agradecida con Dios. ¿Cómo se siente esa persona? Terriblemente mal, terrible. ¿Por qué? Yo sé que el Señor lo dice por ignorancia, porque Él piensa que de esa manera está ayudando a su esposa deprimida y no la está ayudando, ¿cierto? La manera de ayudarla, doctor, ¿y entonces cómo hago? Siéntese, agárrele la mano, abrácela y diga, ¿me quieres contar algo? Sí. No quiero contarte nada, estoy triste. Quédese con ella, esté ahí. Y para nada de eso se necesita ser psicólogo. No se necesita ser psicólogo. No se necesita ser psicólogo. Entonces, tener empatía más bien. Entonces, el suicidio se puede prevenir. Y todas estas acciones que hemos hablado en la última parte es para prevenir la conducta suicida. No, doctor, este es un tema, pues,
como lo hablábamos antes de que empezáramos la grabación, muy amplio y es muy interesante, y creo que es un tema que tenemos que seguir tratando porque la salud mental pues obviamente a todos nos toca, bien sea por nosotros mismos, por algún allegado, por alguna persona que conocemos en el trabajo. Pues doctor, le agradezco mucho que haya venido a este programa, y a las personas que han estado conectadas durante estos minutos, pues gracias también por habernos acompañado, y especialmente escuchen muy bien las palabras del doctor. Por favor, lean su columna en el periódico El Diario, que es muy interesante, y compartan también este programa con las personas que conozcan, con sus seres queridos, con sus compañeros, porque es una pinceladita de todo este tema que tiene que ver con la salud mental, pero seguramente a alguien le va a servir y de pronto pueda ver su situación de otra manera, pida ayuda y de esta manera vuelva a tener la vida que de pronto ha querido y no ha podido, o pueda volver a tener alegría en su vida y cambie definitivamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta una próxima oportunidad.